Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su canal de confianza, La Mansión Geek. Estoy aquí con Mike. De nuevo, ¿cómo estamos, Mike? Muy listos, muy emocionados. Cada día pasa más el tiempo y cada día estamos más cerca a esa fecha prometida. Hoy ya empezamos a tener que huir de las redes sociales, pero estamos cada vez más emocionados, ¿no, Jake? Por supuesto que sí, estamos muy emocionados porque, como bien dijo Mike, ya las redes sociales están compartiendo cosas que no deberíamos saber. Ya incluso justo hoy que estamos grabando esto, domingo 5 de diciembre, pues acaba de filtrar bueno, no vamos a decir que se filtró, pero se filtró algo interesante de esta nueva película de Spider-Man No Way Home, que creo que al menos tanto a Mike como a mí nos dejó bastante asombrados. Y la verdad es que sí, los dos habíamos acordado no comernos spoilers, pero no sé, nos ganó un poco la tentación y yo creo que pues cada vez más la emoción incrementa más, ¿no? Por supuesto, como tú dices, pues ya nos ganó la tentación y como bien dice Mike, es que ya estamos a nada, realmente estamos a una semana y cachito de poder disfrutar de esta película. Pero pues el día de hoy no vamos a hablar, como dijimos en el episodio pasado, no vamos a hablar exactamente de Spider-Man No Way Home, vamos a estar en sí hablando de cómo llegamos a esa película y ahora le toca su turno, evidentemente, a una saga que no sé cómo describirla, la verdad. Yo digo que al final del video podremos, como con Sam Raimi, podremos describir esta saga con unas palabras. Actualmente no se me ocurre algo, pero dime, Mike, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy toca hablar de la saga de The Amazing Spider-Man, una saga que fue protagonizada por Andrew Garfield, dirigida por Mark Webb. Yo creo que esta es la saga que más consciente nos tocó, porque la primera saga nos tocó verla ya cuando estábamos muy pequeños. Esta saga sí recuerdo ir a verla al cine desde la primera película, sí recuerdo esas emociones desde esa primera película, qué decir de la segunda película. Ha sido de las películas que más me han destrozado, pero no sé. Hoy vamos a hablar de eso. En resumen, hoy vamos a hablar de Amazing Spider-Man. Así que bueno, sin más, creo que primero, como hicimos igual con la de Sam Raimi, hay que hablar un poquito de los antecedentes, aunque Mike ya lo comentó. Esta saga en sí la conocimos ya un poco más grandes, no sé cómo qué edad tendríamos, la verdad no recuerdo exactamente la fecha de lanzamiento, pero, por ejemplo, yo lo que recuerdo, es ahí como una tipo anécdota, yo lo que recuerdo es de que me compraron a mí como una especie de revista o algo así de Spider-Man, y pues me sacaba mucho de onda porque el traje era muy distinto, ¿sabes? O sea, el icónico traje de Tobey Maguire no era un traje totalmente nuevo, se veía como un poquito más serio. Y el actor, ¿sabes? O sea, en ese entonces no sabía muy bien diferenciar actores, pero decía, oye, este no es el chavito que estábamos viendo, ¿sabes? Y totalmente, según chequé, salió en 2012, entonces teníamos alrededor de 9 10 años. Yo recuerdo también haber ido a ver la película esperando ver de nuevo a Toby. Cuando vi ese nuevo Spider-Man sí me saqué de onda un poco, pero no sé, yo creo que tenía algo de especial. No sé si el carisma de Andrew Garfield o el tono que empieza a llevar la película fue que me atrapó un poco más que las primeras películas. No sé, esta saga, como lo dice Jake, como ya lo comentamos, para algunas generaciones es su Spider-Man. Nosotros somos afortunados de haber podido disfrutar de los tres, pero hay gente que este es su primer Spider-Man. Y pues es un Spider-Man también muy bueno, un Spider-Man muy imponente, un Spider-Man interesante. Había mucho por donde comunicarnos, mucho camino por recorrer, pero pues bueno, yo creo que podemos empezar a darle con la primera entrega, ¿no? Por supuesto. Así que vamos a hablar un poquito de The Amazing Spider-Man 1. Y pues bueno, realmente vamos a hacer un pequeño resumen. En sí esto es más de lo mismo que vimos en la primera película de Tobey Maguire, básicamente porque se nos presenta una historia de origen, evidentemente con ciertos cambios, unas adaptaciones más, bueno, distintas realmente a lo que vimos en la saga de Sam Raimi. Una, veámoslo así, curiosidad es que por lo que aparentemente Mark Webb se basó más que nada en las historias del mismo cómic, del cómic Amazing. Y Sam Raimi se basó más que nada en las primeras historias del Hombre Araña, donde Peter era pues el típico nerd que no tenía pues realmente un impacto social tal cual él. O sea, Peter Parker no era nadie realmente, quien era todo era Spider-Man. Pero en la saga de Amazing, en los cómics al menos, pues Peter Parker ya es un, veámoslo así, un adolescente un poquito más promedio, que no es tan invisible, que en este caso fue lo que se nos mostró a un Peter Parker un poco más sociable. ¿Tú qué piensas de eso, Mike? Que fuera un poco menos nerd, menos retraído, veámoslo así.
Creo que le da un tono especial a la película, porque como lo dices, en la primera adaptación que tuvimos, pues sí se ve desde sus primeros momentos que es un poco alejado, aunque pues dentro de sus círculos de amistades, pues tiene un Harry Osborn, que por lo menos en esta película nos hace falta y después se nos introduce al Harry Osborn de este universo, pero no sé si me desagrada, si me gusta. Lo que sí es que la actitud que toma Andrew Garfield cuando interpreta a Peter Parker, a mí en lo personal me gusta un poco esa comedia que le mete al personaje, ese... Vaya, su interpretación de Peter Parker a mí me gustaba bastante. Claro, totalmente. Creo que en eso sí compartimos la opinión. Aunque tal vez algunos podrían decir que no les gusta ese sentido de que este Peter Parker es más radical, veámoslo en ese sentido. Yo siento que fue un diferenciador, un claro diferenciador para poder distinguir. Digo, si al final estás contando la misma historia de origen, pues al menos algo tiene que cambiar para que puedas decir, ok, la saga es mejor o es peor por este pequeño detalle. Totalmente. Y bueno, la película pues ya nos introduce un poco a lo que son el núcleo de Peter Parker, arrancamos con todo lo que es su familia desde que lo dejan, pero rápidamente nos vamos a ver cómo es la vida de Peter Parker en, creo que es ya la preparatoria Midtown, si no mal recuerdo, y rápidamente conocemos a Gwen Stacy, que es también un pilar muy importante de esta saga. Vemos cómo Peter se cuela a Oscorp y, oh vaya, ¿quién lo tiene que sorprender ahí en Oscorp, Jake? ¿Quién es el que lo sorprende? Pues en primer lugar lo sorprende Gwen, pero como bien dice Mike, hay un personaje que para el beneficio de la trama, pues el doctor Curtis Connor, nuestro querido lagarto, nuestro villano de esta película, que hablaremos de él un poquito más adelante. Dígame, lo dice Jake, muy, ¿cómo ¿Coincidencia? decirlo? Muy coincidencia que aquel que le estás dando el tour al grupo de estudiantes tenga que ser Curtis Connors. Pero bueno, interesante, interesante. Luego vemos que Peter pues llega al punto donde él tiene que ser mordido por la araña, porque pues si no, esto no podría ser Spider-Man. Mordido por la araña. Y viene una escena que a mí me parece interesante, no sé si la recuerdas, la escena donde están en el tren, en el metro, vaya, donde empieza a tener los primeros síntomas de sus poderes, cómo agarra y empieza a pegarse con la gente con la patineta. Ya desde ahí empieza a ver que a lo mejor es un Spider-Man un poco más hábil, o al menos así yo lo definiría. Tiene más habilidad que el Spider-Man anterior, o al menos en estos primeros momentos en los que es Spider-Man. Claro, totalmente. Y como bien dices, creo que en esta saga sí se demuestra mucho ese punto, esa agilidad, que bueno, ya en la siguiente entrega hablaremos más de, más que nada de ese punto de la agilidad de Spider-Man. Pero sí, o sea, los movimientos aquí, al menos en esos que incluso pues es la presentación de sus poderes, se sienten súper fluidos, como bien dice Mike, un Spider-Man un poquito más, pues cómo decirlo, pues sí, ágil realmente, ¿no? No sé si esto simplemente fue para hacer, como les decimos, ¿no? Un diferenciador o pues simplemente quieren adaptar un poco más este punto, un Spider-Man un poco más vistoso, veámoslo así, el personaje. Es que estaba tratando de recordar que sigue en la película. Y bueno, pues ya después, como en toda película de Spider-Man, llega el momento en el que pues tiene que madurar nuestro querido Peter Parker a base de un golpe fuerte de la vida. Aquí el golpe fuerte de la vida se mantiene, es el mismo, pierde a su tío Ben a manos de un delincuente al cual él de cierta forma ayuda. Aquí no tan deliberadamente, o bueno, sí tan deliberadamente, pero pues vuelve a morir el tío Ben. Y pues aquí empieza ahora sí todo el camino de nuestro héroe para hacer el bien por su ciudad, ¿no? Claro, como bien dices, la verdad sí, ¿cómo decirlo? Un punto que lo da Sam Raimi es que la muerte del tío Ben, la verdad, se siente muy parecida a como ocurrió tal cual en el cómic y se siente un poco coherente, ¿sabes? Es decir, era un criminal que acababa de robar y todo ese rollo y pues tal cual lo deja ir, ¿no? Aquí, pues simplemente porque no le quisieron regalar su lechita, lo dejó ir. No lo sé, ese punto nunca me terminó de convencer mucho. Pero bueno, al final de cuentas así pasó, ¿no? Y como bien dice Mike, pues aquí empieza su camino del héroe. Pero a diferencia de lo que vimos con Sam Raimi, aquí tal cual, pues lo que él buscaba en un principio era encontrar al ladrón y pues supongo, porque nunca se dice abiertamente, pues matarlo, ¿no? O al menos pues hacerle algo. Lo cual pues realmente nunca ocurre, ¿sabes? No sé eso si sea bueno o sea malo, creo que...
fue un detalle que siempre me quedó así como en el aire, ¿no? De qué hubiera pasado si sí lo encontraba. Sí, no sé qué hubiera hecho él si se hubiera encontrado al ladrón, vaya, porque Peter en la saga de Sam Raimi se lo encuentra y lo termina matando, no directamente, pero pues sí termina muriendo. No sé qué hubiera hecho Andrew, el Peter de Andrew. La verdad es que nunca se nos deja clara cuáles serían sus intenciones en el caso de encontrarlo, pero pues ahí empieza todo esto y después se desarrolla toda la que es la trama con el villano principal. Así es. Pero pues realmente eso yo digo que ya lo podríamos mencionar tal cual en los puntos, porque al final de cuentas, pues creo que esas películas, la mayoría, como lo dijimos en lo de Sam Raimi, pues la verdad creo que todas las ubicamos. Así que si no te molesta, Mike, ¿qué te parece si pasamos con los puntos fuertes y débiles de esta saga? Pues vamos a darle ya de una vez. Y yo creo que el punto más fuerte que tiene esta saga es la relación entre Gwen y Peter, porque son dos actorazos, dos personas que se notaba la química a distancia. La relación funcionó al 100% en esta saga. Y es que sí, es lo que nos estábamos quejando en la saga pasada, que realmente el papel que interpretó Kristen Dunst no, al final no terminó de convencer por, bueno, por mil cosas. Al final también nunca sentí realmente una química entre estos dos actores. No sé realmente ellos cómo se llevaban en el set y así, pero realmente en la pantalla nunca logré sentir la química que sentí con Andrew y con Emma. Y es que desde el minuto uno que se conocen es impresionante, la actuación es buenísima y pues se siente esa relación y se siente el personaje tal cual, el personaje que estábamos buscando con Mary Jane. Es decir, un personaje que evidentemente sí corre peligro como todos, pero que resulta un aliado muy importante para Spider-Man. Digo, al menos en esa primera película, ella es quien formula el antídoto contra el lagarto. Y bueno, en la segunda película, pues pasa todavía más cosas más interesantes. Pero totalmente de acuerdo. O sea, el personaje de Gwen, al menos en esta, no solo en esta película, en la siguiente, En la en la saga saga, completa. es buenísimo. Y la química con Andrew Garfield es buenísima. Sí, totalmente. O sea, encuentras en Gwen ese personaje que conecta directamente con el espectador rápidamente porque es una chica muy, ¿cómo decirlo? Muy cómica. Se ve que rápidamente desarrolla ese interés por Peter, aunque ella no sabe que es Spider-Man. Simplemente se enamora de Peter y después, pues todo lo que trae enamorarse de Peter. Incluso ella lo dice en la escena de cuando están en el balcón, bueno, en la azotea de su casa. Es buenísimo. A mí me encanta Emma Stone como Gwen Stacy. Creo que ha sido de las adaptaciones más fieles que hemos tenido a un personaje. Y de las relaciones que ha tenido Peter Parker en la pantalla grande, sin duda es mi favorita. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, ya la verdad, ¿qué más decir? Emma Stone es un amor y como Gwen lo hizo perfecto a mi ver. Ahora bien, otro punto bueno que también hay que reconocerle a esta saga es que realmente, seamos sinceros, le dio un aire fresco a la franquicia y es que veníamos de una trilogía que, como decimos, seamos sinceros, dejemos el factor nostalgia, no terminó muy bien que digamos, esa tercera entrega que incluso ya lo dijimos, pues la verdad fue un poco decepcionante, así que creo que, y bueno, y la cuarta entrega que al final nunca sucedió, que realmente siento que hubiera sido más de lo mismo, más decepciones, porque Sony hubiera metido más de sus narices donde no debía, yo siento así. Siento que lo más sano fue esto realmente, un reinicio. Aunque también diría que ese es un punto bueno y a la vez malo, ya que al ser un reinicio y volverte a contar la historia de origen, siento que estuvo un poco lento, igual al principio, lo mismo que dijimos de la película de Sam Raimi, que se siente lenta al principio. En sí, yo siento que fue eso. Totalmente, como dice Jake, necesitamos algo fresco. Había puntos de la trilogía pasada donde a lo mejor ya quedaban un poco desactualizados y tener una película que ya sea un poco más actualizada en los siglos del 2010, en las décadas del 2010 más bien. Yo creo que le funcionó bastante bien. También vemos mucho del traje de Peter ya es muy tecnológico. No llega a ser tanto como un traje de Tom Holland, pero sí notas que ya es ingeniería ya un poco más realizada, no tanto como la de Toby, que a lo mejor entiendo que por ahí pudo haber tomado un poco la decisión de no hacer los lanzatelarañas mecánicos como los tienen estos nuevos Spider-Mans, pero a mí me gusta bastante el aire que le da a la franquicia Mark Webb con esta nueva adaptación, vaya. Totalmente, creo que sí le da un aire muy fresco y aparte ese punto se siente un Peter Parker más juvenil, es decir, el otro lo sentíamos un Peter Parker más adulto, más serio, más
así, ¿no? Realmente. Incluso un Spider-Man más serio. Y este no, digamos que este Spider-Man fue totalmente, bueno, el humor fue un poco distinto, no cayendo en lo absurdo, yo digo, todavía siento que se mantuvo. Y la verdad, pues al menos en ese punto es lo que me gustó del reinicio. Totalmente, y al final y al cabo son parte de sus personalidades también. Como lo dice Jake, el Spider-Man de Toby a lo mejor es un Spider-Man más serio, más señor, y este es un Spider-Man que es más atrevido, más creativo, más está buscando cada rato como una solución al problema. Y pues son personalidades que al final de cuentas te hacen separar cada Spider-Man del otro, porque pues, bueno, ni por qué hablar de el de Tom, todavía no nos toca hablar de ese, pero ese sí se siente un poco dependiente de varias cosas, que ya hablaremos en su momento. Pero bueno, uno de los puntos que también es muy fuerte de esta primera película, y esto lo hablaba con Jake antes de empezar a grabar, el cameo de Stan Lee en esta película es increíble. En mi opinión personal, es el mejor cameo que tuvo en su vida. No sé si nos quieres narrar qué es lo que pasa en su cameo, Jake. Es un cameo bastante curioso porque, como dice Mike, creo que es un cameo de los más ingeniosos. Si te soy sincero, la primera vez que lo vi, pues la verdad no lo reconocí hasta que volví a ver la película por segunda vez. Dije, ¡hey, ese es Stan Lee! Y es que ocurre cuando estamos viendo la pelea de Peter y el lagarto, básicamente, en la biblioteca, pero o sea, digamos que es, bueno, al menos a mí me encanta el punto de que él está en su mundo, está escuchando su música, literalmente tiene una de las peleas más impresionantes que estábamos nosotros experimentando atrás de él. Incluso una mesa creo que estaba a punto de darle y él nunca se entera. No lo sé, se me hace un cameo muy simple, pero a la vez muy bueno. Y es un cameo que a lo mejor puede llegar a parecer tonto a veces, pero es que la actitud de Stan nunca cambia. O sea, para él no pasó nada. Le puedes preguntar qué es lo que acaba de pasar atrás de ti, él no sabe. Como le dice Jake, varias veces está a punto de golpearlo algo y Spider-Man rápidamente como que le quita eso. Es un cameo muy interesante y a mí me gusta mucho esa espontaneidad que a lo mejor a veces tenía Stan para pues sus cameos y pues este quedó para la posteridad. Por supuesto, un cameo impresionante que sin duda, pues, creo que sí, creo que muchos lo recordamos, la verdad. Preguntamos si cameos de Stan Lee que más nos hayan agradado fue este. Y digo, en ese ni siquiera tuvo que ser una palabra y aún así se me hace muy impresionante. Pero ahora sí. Otro punto también que consideramos bueno, bueno y a la vez entre comillas malo porque tiene ciertas cuestiones, es que podemos decir que Andrew Garfield es el mejor Spider-Man, pero como Peter Parker, bueno, pues ahí sí depende un poco de su gusto. ¿Y por qué el mejor Spider-Man, Mike? ¿Tú por qué opinas que es el mejor Spider-Man de todos los que hemos, bueno, de los tres que hemos tenido en la pantalla grande? Porque a mí me parece el Spider-Man que es un poco más ágil, el Spider-Man que es más, que conecta más con sus poderes más rápido que los otros. Como lo pudimos ver, a Toby le costó un poco, al principio vemos que tuvo que ingeniárselas bastante para empezar a ver cómo tiraba las redes, cómo empezar a escalar las paredes, pero este Spider-Man sentí que conecta muy rápido con sus sentidos arácnidos, con sus poderes. A mí me gusta mucho eso, también me gusta mucho ese factor cómico que tiene tanto en los cómics. Con Andrew se refleja muchísimo. O sea, aparte de muy buenas peleas que también las tiene, los chistes siempre sabes dónde tirarlos y no recuerdo algún chiste que haya sentido como fuera de lugar. Siempre tiene muy muy buen sentido cómico, a mí me gusta mucho todo eso de este Peter, de este Spider-Man. Como Peter a lo mejor me queda de ver un poco, no sé, siento que ahí a lo mejor sí se lo lleva un poco este Toby, pero no sé tú qué puedas opinar sobre esto, Jake. Yo la verdad, ya con todo este paso de los años, reflexionando un poco y así, ya he llegado como un poco a la conclusión de que a mi ver la versión de Andrew Garfield fue muy infravalorada en su momento y para mí, o sea, esa es una opinión personal, creo que supera por mucho la de Toby. Muchos nos mantenemos que Toby fue muy bueno porque fue el primero y digo, tampoco es de que Toby no me gustó y de que su actuación fue pésima, pero en cuestión de Spider-Man totalmente se lo lleva, ya que, como bien dice Mike, pues Spider-Man es un personaje muy cómico, o sea, tiene una comedia que hasta lo han comentado muchas veces, o sea, he comentado muchas veces que lo hace para, digamos, para no tener miedo en las batallas. Digamos que es un argumento muy válido, así como justificas por qué tanta comedia del personaje. Pero siento que Andrew la manejó muy bien, al menos en esta saga se manejó muy bien, se sentía que los chistes pues no estaban, la verdad, como bien dices, no recuerdo un chiste muy fuera de lugar o así, un chiste muy bobo, ¿sabes? Es decir, manejaba una comedia digna de Spider-Man realmente. Y es que
digamos de que nos sorprendió al principio, bueno, a mí al menos me sorprendió, ya que veníamos de una saga, como decimos, ¿no? Con chistes muy, muy limitados. No digo que fueran malos, pero no recuerdo así como un momento de Spider-Man con Toby que me diera así mucha risa, pero porque él dijera un chiste. Y con Andrew sí, o sea, creo que eso a mí fue lo que me encantó realmente. Y digo, aparte un poco, no sé, se me hace un Spider-Man muy, o bueno, la complexión de Andrew se me hace de Spider-Man de los cómics. Y también ese punto, pues fue lo que a mí realmente me encantó. Como Peter Parker, pues como les comentaba, en sí se basa más en los cómics de Amazing, unos cómics como de años más recientes, donde Peter no es tan nerdo, veámoslo así. Y digamos que para mí es la mejor versión tanto de Spider-Man y como de Peter Parker, me atrevería a decir. Sí, como tú lo dices, ahorita estaba recordando uno de esos momentos donde de verdad denotas que tiene esa agilidad para cambiar de la comedia a hacer Spider-Man serio. No sé si recuerdas este momento donde está como en un estacionamiento y llega un ladrón a querer sacarle una navaja y empieza este Peter a decir, oh no, navajas son mi debilidad, y no sabe qué, y se empieza como a tirar al suelo y ya luego lo enreda y sí se siente ese poder de Spider-Man como se pone serio para ver si es él el ladrón. Claro, totalmente. Es una escena que no recordaba, secreta, me la comentaste, pero sí, o sea, como bien dice Mike, esta escena nos demuestra ese punto, o sea, puede tener una comedia, veámoslo así, una comedia tranquila y todo, pero se guarda silencio y le hacen un enfoque, se la abalanza contra el ladrón y dices, wow, o sea, imagínate qué le podría hacer si sí fuera él, ¿no? O sea, se acaba aquí el chiste y entra el modo serio, que digamos que es lo que, al menos yo tengo mis quejas con Tom Holland, ¿no? Pero bueno, también ya hablaremos de eso en su respectivo video, no me adelanto. Tendremos tiempo para hablar de Tom. Ay, Tom Holland. Pero bueno, Y pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los puntos débiles, los puntos malos de esta película. El lagarto es un personaje que no conocíamos, se atrevieron a tomar un riesgo, por así decirlo, porque la salida fácil era adaptar de nuevo un Doctor Octopus, adaptar un Duende Verde, pero decidieron irse por el lagarto como el villano para esta película y pues yo creo que sí nos quedó un poco a deber, ¿no? sí, totalmente. Y bueno, la verdad, analizándolo ya con todos los años que han pasado y así, con todas las películas que hemos visto, adaptaciones, series, videojuegos, como quieras, la verdad sí, el lagarto es de los peores villanos que hemos tenido, más que nada porque también el Doctor Connors, al menos en esta película, no lo sé, no lo considero un personaje con una carga emocional tan grande. Y es lo que estaba pensando justo en todo este día, antes de grabar el podcast básicamente, ese punto dije, ¿en qué falló el Doctor Connors? Digo, ¿por qué si el Duende Verde nos lo presentaron en una película? Solo una, ¿eh? No había un de que ya desde el principio, como Harry, llega a su consolidación de villano, no, desde la primera película y logras generar una estimación, ¿no? El Doctor Octopus, qué decirlo, ¿no? Los primeros minutos de la película que lo conoces, ya lo estimas y sientes como ese odio, pero a la vez ese cariño por el personaje. ¿Y por qué con el lagarto no? Esa era mi pregunta. Y siento que pasó lo mismo que pasó con Venom de Spider-Man 3. Realmente se siente que es un villano que surge porque sí, o sea, porque lo necesita la trama. Sí, porque ya le iban a cancelar sus experimentos, inyecta el suero, se vuelve malo porque el reptil, digamos, su lado del lagarto, toma control sobre Connors. Pero eso le quita un poco de sentido, ¿sabes? Es decir, de todos los villanos que habíamos conocido de Spider-Man, pues tenían como una motivación de, ok, soy malo por esto, ¿no? No soy malo porque el suero me volvió malo. Creo que ese es mi problema con este villano realmente. Aparte, yo creo que a mí, por lo menos a mí se me hizo muy forzada esta como relación que lo hacen tener con Peter, porque no sé, ¿qué aporta que me digas que era compañero de laboratorio de su papá? ¿Qué aporta a la película? No aporta mucho, simplemente es que Peter tenga como esa sensación de que es alguien que le puede decir algo de su papá. Entonces, no sé, eso a mí se me hizo un poco forzado. La interpretación del actor como Curtis Connors no me desagrada. Yo creo que incluso me da un poco de gusto que pues le vayan a dar una segunda oportunidad. O al menos eso es lo que suponemos, porque no tenemos mucha información de ese personaje en específico. Pero queda un poco a deber, como lo dice Jake, como Lagarto. Lagarto era una oportunidad muy fuerte, una oportunidad muy grande. Yo creo que de las mejores adaptaciones que hemos visto en el Lagarto también se dan en la serie Espectacular. Pues, no sé.
A mí me quedó cortito el desarrollo del lagarto y no me gustó al final. Quizás lo que yo también siento es de que al final de cuentas, si estás hablando de una película de Spider-Man, o sea, no es una serie tal cual, pues hay ciertos villanos que no es muy sano adaptarlos ya que no son tan imponentes, a menos de que evidentemente, pues, el director sea tan bueno para lograr desarrollar una historia que los eleve, ¿no? Digamos el caso de Sandman, que realmente, pues, él no fue un villano, pero en los cómics, pues, literalmente era nadie. En la aparición de Spider-Man 3, pues todavía no se siente como villano, pero yo siento que le dieron más protagonismo. Y aquí pasó al revés, es decir, el lagarto de los cómics tampoco lo siento como uno de los villanos más imponentes de Spider-Man. Siento que es un personaje secundario y pues tristemente aquí en lugar de darle ese trato, digamos, potenciado, más bien lo nerfearon. Y si de por sí en los cómics lo sientes como un personaje muy secundario, pues aquí de plano es como de soy muy fuerte por el bien de la trama, pero a la vez no tengo una motivación tan interesante. Solo quiero que todos tengan colita y sean verdes. Sí, o sea, no tiene mucho sentido. ¿Por qué todos tenemos que ser lagartos? Porque no me hace sentido. ¿En qué momento el lagarto se, se apoderó de Connors y dejó de ser Connors y el lagarto ahora quiere que todos seamos iguales? No me cabe en la cabeza cómo fue que ese fue el rumbo que quisieron tomar. Sí, totalmente. Así que no lo sé. Yo incluso me atrevería a decir de todos los villanos que hemos visto de Spider-Man en la pantalla grande, yo diría que este es de los peores, la verdad. Mm, no sé. Ahí sí podremos debatirlo. Lo podríamos debatir, tal vez ya para cuando lleguemos a la saga de Tom Holland, pues ahí daríamos nuestra opinión final, como también haciendo nuestra preparación para lo que esperaremos ver de Spider-Man No Way Home. Y pues más que nada, pues este villano lo vamos a volver a ver. Y pues sí me interesa ver si van a darle un poco más de protagonismo o si pues va a seguir siendo un personaje secundario al final de cuentas. Que no pinta mucho de que vaya a tener mucho protagonismo, porque en en la promoción hemos tenido a tres que son los principales y sabemos que están los otros dos porque pues, los vimos en los trailers. Entonces, pues, a ver cómo van a manejar esto. A ver cómo van a manejar esto. Y pues como último punto, yo lo considero un poco malo. Mike creo que lo considera bueno. Aquí vamos a debatir un poco. Pero es que en esta saga metieron un poco la historia de los padres de Peter, un poquito recordando los cómics. Tengo entendido que los padres de Peter son agentes de Shield. Aquí no lo manejan tal cual que son de Shield, pero sí manejan que están como involucrados en un asunto pues bastante importante que hasta los hace abandonar a Peter tal cual. Y pues nos exploramos más de ellos en sí en la segunda película, pero aquí se nos presentan. No sé tú qué piensas de eso, Mike, de su aparición en esta película. Como le contaba Jake, a mí se me hace que el arco de los papás de Peter nunca ha sido aprovechado de la manera que se podría hacer, porque son dos de los agentes más importantes de Shield en sus épocas. Llegaron a ser, llegaron a tener un alto más, un rango más alto que Nick Fury en su momento. Entonces, en la primera película creo que ni fu ni fa, en ningún momento se nos mencionó, siempre fue la tía May y el tío Ben. En esta segunda película, de esta primera película tenemos un vistazo a un poco al misticismo que los rodea, vemos que tienen que dejar a Peter con sus tíos. Y en la saga de Tom, pues parece que también ni fu ni fa. Pero a mí me gustó al menos saber cuál es la motivación para, no, para que abandonen a Peter, porque al fin y al cabo pues lo abandonan de cierta forma para su seguridad, vaya, para que no le vaya a pasar nada. Eso a mí me gusta, pero no sé, Jake parece que tiene un poco un punto diferente. Digamos que a mí lo que, al menos en esta película, y bueno, ya en la siguiente también voy a hablar porque sentí que fue más de lo mismo, pero con más escenas de los papás, es de que al final de cuentas esta, como bien dices, no se aprovechó este arco, es decir, pueden haber sido personajes importantes, relevantes, pero nunca se aprovechó tal cual, es decir, solo te los ponen ahí, pero analizándolo seriamente, si hubiéramos arrancado desde el minuto uno que Peter no conoce a sus padres y de nuevo está con sus tíos, pues creo que no hubiera cambiado así como muy radicalmente la trama. O sea, sí te mencionan al principio como de que sí, lo está haciendo por sus padres, de que quiere encontrarlos y por eso también como que se relaciona con Connors. Pero después de que lo pica la araña, pues no es como que, wow, ¿sabes? O sea, se esté centrando plenamente en encontrarlos o saber más de su paradero. Eso se explora más en la segunda película y aún así pues tengo conflictos en eso. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más. No sé si tú tienes que comentar algo más de este punto, Mike. Sí, algo que a lo mejor me parece un poco forzado también es que se me hace mucha coincidencia que el programa de las arañas radiactivas sea
producto del papá de Peter. Eso sí se me hace como, no, como, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, No, no. Mike, te adelantaste, esa era de la segunda película y esa es la que yo voy a atacar horriblemente la siguiente, pero bueno, ya que estás tan ansiosa, vamos a ir directamente a la segunda película, pero primero vamos a dar una pequeña crítica, una opinión final. ¿Qué opinamos de Amazing Spider-Man 1? ¿Tú qué dices, Mike? Yo creo que fue un reinicio que rápidamente nos hace entender que no tiene ningún lazo con la película anterior. Es el mismo personaje, tiene el mismo nombre, pero... No, más bien, es un personaje que tiene el mismo nombre, pero es un personaje completamente diferente. Se nota desde la actitud. Hay cosas que son muy buenas. Eh, no, aquí no nos atrevimos a decir el cast en general porque hay algunos puntos donde sí flojean, pero los protagonistas yo creo que sí son muy buenos. Eh, a mí me gusta mucho esta saga en especial. Y pues la primera película, no sé si me encanta tanto, pero yo creo que en la segunda película yo sí me enamoro mucho del personaje, así que pues yo diría que es una película buena, una película de origen que se queda en buena. Ok, me parece bien. Creo que yo también respetaré tu opinión. Es una película buena que sí, era un reinicio que realmente necesitábamos, un aire fresco que le dio al personaje en sí. Y la verdad me agradó en un principio, o sea, tal vez cuando la vuelvo a ver ya no me termina de convencer tanto como la primera vez que la volví a ver, o bueno, que la vi, mejor dicho. Pero creo que es una buena película. La actuación de Andrew Garfield y de Emma Stone son lo que, sin lugar a dudas, y lo mantengo en esta película, en la siguiente, es decir, en la saga, fue lo que los mantuvo a flote. Y la verdad, es una película buena. No siento que haya superado en ningún momento las de Sam Raimi. Bueno, a la tercera sí, yo digo que es así. Pero a la primera y la segunda, para nada, no le llegó nada. Pero bueno, eso ya es opinión personal. Y aún así, pues, como bien dice Mike, yo también considero que esta película fue buena, así de simple. Totalmente, y pues vámonos ya directo para que empiece Jake con su carnicería, así como dirían, como diría Cletus Kasady en su famosa frase, habrá matanza. Agárrense, pero antes de que empecemos The Amazing Spider-Man 2, les tengo que dar un poco de contexto para que entiendan dónde vamos a empezar. Porque por qué mucho del conflicto de Peter en esta película. Al final de la primera película se muere el general Stacy y antes de morir le hace a Peter hacer una promesa. Promesa que igual al final de la película rompe, pero es mucho de la trama de esta segunda película y le hace que le prometa que se va a alejar de Gwen. Entonces, esta película arranca con Peter, ya con Gwen, o sea, le importó muy poquito la palabra a su suegro moribundo, ya está con Gwen, pero empieza a alucinar a ver al general Stacy, entonces decide romper con Gwen, y mucho de la trama de esta película es de cómo le cuesta a Peter ser Spider-Man sin Gwen, vaya. Totalmente, sí. Digamos de que, como bien dice Mike, después de la muerte del Capitán Stacy, de cómo le hizo prometer o casi casi jurar de que no iba a estar cerca de Gwen, pues al final de la primera película le importó poco, pero ahora eso también se me hizo un poco extraño, ya que terminan diciendo que no, pero luego sí. No sé cuál era el sentido un poco, pero también se le olvidó mencionar a Mike una cosita, y es que en los primeros minutos de esta película tenemos más de los padres de Peter, digo, de la trama más que nada, se nos muestra. La única escena, ahorita que lo estoy recordando, la única escena que se nos vuelve a mostrar de ellos, que están en un avión, son interceptados, la madre de Peter muere, y como que el padre envía un archivo que en teoría tiene que ser importante en el futuro, aunque tan El importante que archivo, la verdad ya ni recuerdo tal cual de qué era. Ah, ya me acordé, el pues fue lo archivo que Kennedy, comenté. ¿no? Creo que era del archivo que tú mencionabas, donde Ah, menciona de sí. que el ADN de las arañas está basado en su ADN del señor. Pero bueno, lo importante es de que salen ellos, y como les digo, la verdad a mí esa trama no me terminó de convencer, ya hablaremos más adelante de eso, pero continuemos. Después de que pues Peter está lidiando con ese punto de que tiene que separarse de Gwen, tenemos a un villano que es muy fanático de Spider-Man, que se vuelve malo porque la trama lo necesitaba, porque se burlan de él, tenemos a nuestro amado Chispitas. Y la verdad, la trama se vuelve un poco extraña. A veces se siente como una novela trágica. No, no lo sé. Esta película siempre tiene ese problema
que siento que pierde ritmo muy cañón. O sea, en cierto punto vas frenético y de repente te ponen un freno en seco. Algo que al menos ni siquiera la película pasada sufría de eso. No sé tú qué piensas, Mike. Pues a lo mejor a muchos les va a sorprender esto. Cuidé mucho mis palabras en la reseña anterior porque siempre me he mantenido muy firme a esta posición, pero esta es mi película de Spider-Man favorita. Para, Personalmente a mí me encanta esta película. Sí, sí entiendo que tiene muchas cosas que son muy extrañas. Como lo dice Jake, omití esa parte del avión porque yo lo confundo mucho esa parte con la escena de Dark Knight Rises cuando está Bane rescatando a alguien en el avión. No me acordaba que eso era de esta película, imagínate. Pero a mí la película me gusta mucho. Tiene muchas cosas muy memorables. Y creo que me gusta mucho por el impacto que hace en mí. O sea, siempre que veo esta película lloro y ya hablaremos más adelante por qué. Pero bueno, la película vamos a dejar el resumen en que Peter termina rompiendo con Gwen, pero la sigue persiguiendo de cierta forma y decide en un punto que se va a ir con ella a Londres, va a buscar a Jack el Destripador y de aquí empiezan a suceder muchas cosas muy malas, pero que ya vamos a hablar directamente en los puntos porque es algo que se puede desarrollar mucho. Totalmente. Y pues sí, creo que ya sin más es hora de pasar a los puntos fuertes, débiles. La verdad, no sé, muchos pensarán que esta película, como bien dice Mike, porque sí lo he escuchado, mucha gente valora mucho esta película, otros la odian, otros pues simplemente decimos que es una película extraña realmente, o sea, ya llegué a ese punto de decir, no la siento mala, la siento extraña, no termina de conectar con uno, pero bueno, el primer punto fuerte, y es lo que decíamos y nos mantenemos en lo mismo, es que otra vez Andrew Garfield y Emma Stone salvan la película, de plano ellos agarran todo el elenco, toda la trama medio rara, y dan se la ponen en la espalda y dicen, tranquilos, nosotros podemos con todo. Y es que si en la primera película te enamoraste de esta relación de Peter y Gwen, aquí de plano la llevan al siguiente nivel, se siente eso que nunca lograron en la relación de Peter y Mary Jane, sientes que esta relación avanza, aunque se separan, sientes que avanza y se siente esa evolución en la relación. Y incluso te duele cuando no están separados, cuando no están juntos, vaya, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué si él la ama y ella lo ama? ¿Por qué no pueden estar juntos? Y como lo dice Jake, ellos solitos se agarran y dicen, si tú y yo juntos, ¿quién contra mí? Peliculón. La relación de Andrew y Emma era tan, ¿cómo decirlo? Orgánica. Tan orgánica que tú sentías ese amor que decías, eso es lo que yo quiero, eso es a lo que yo aspiro. Y a mí me gusta mucho toda esta película porque a lo mejor se parece esto un poco a Venom Let There Be Carnage. Se siente también una película como una película de amor hasta cierto punto, pero no es queja, porque sí te mantiene al borde del asiento, y dices, pues yo sí quiero que terminen estando juntos. Y totalmente, una vez más, la relación de Andrew y Emma, de Peter y Gwen, pues sacó a flote esta película que puede tener muchos problemas de trama, pero siempre te quedas con momentos muy memorables de estos dos juntos. Totalmente. Creo que, bueno, ya lo dijimos, nos mantenemos en ese punto. Sin ellos dos, la verdad, yo digo que esta saga no tendría ese aprecio, ese amor que todos la tenemos actualmente. Y la verdad es que yo me atrevería a decir que del cine de superhéroes, la pareja más orgánica sí sigue siendo esa. No, no puede venir a mente. A lo mejor le pelearía un poco Wanda y Visión, pero es que también no hemos tenido tanto desarrollo de ellos. No sé si tú tengas en mente alguna otra pareja del cine de superhéroes. La verdad, creo que no, realmente no. Digo, hemos visto historias un poco conmovedoras, veámoslo así, ¿no? La historia de Steve Rogers y Peggy Carter, pero aún así se siente como una historia muy, muy forzada en cierto punto, o sea, como de qué coincidencia de que la volvió a ver o bla, 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 ¿no? Igual ese punto de WandaVision, sí se siente una historia bonita y después de tal cual la serie de WandaVision, uno pudo decir, ah, qué historia de amor tan bonita, pero no, siento que no llegó. ¿Por qué? Porque esa historia de amor tal cual, pues fue real, es decir, Andrew Garfield y Emma Stone anduvieron y eso siento que tal cual ayudó a que la actuación no fuera tal cual una actuación, sino fuera algo real, algo que quedó pues tal cual inmortalizado en esa película. Y siento que la verdad dudo mucho que volvamos a ver algo parecido tan siquiera. Totalmente, no sé hacia dónde quieran llevar la relación
de Peter y MJ del MCU. No sé si vaya a ser nuestra, nuestra relación, ¿cómo decirlo? La relación que va a definir a Peter. Espero que en algún futuro nos tendrán que presentar alguna Gwen Stacy o alguna Mary Jane real. No lo sé, pero mientras esto sea así, yo me quedo con Andrew y Emma y pues va a estar difícil que me los bajen de ese pedestal. Yo solo estoy esperando el video de Tom Holland para hablar de Zendaya. Eso es también otro de mis puntos interesantes que... Ay, bueno, tendré paciencia. Paciencia, como dice el capitán. Todo llegará a su momento. Me cae muy bien Zendaya, pero bueno, vamos a lo que sigue. Uno de los puntos también muy fuertes es que las escenas de balanceo de esta película son las mejores escenas de balanceo de las 8 películas que tenemos de Spider-Man. Las mejores. Sí, la verdad sí, mira, hasta a mí ya se nos adelantó, todavía no sale No Way Home y ya está diciendo que es la mejor, película con escenas de balanceo, pero yo, mira, la verdad, aunque lo estás diciendo, yo te creo, más que nada por una cuestión muy fácil y es que, aunque la saga de Tom Holland es más reciente, tiene más tecnología y todo, se sienten muy falsas las escenas, más que nada porque tengo entendido que toda esa saga se ha grabado con pura pantalla verde, pura pantalla amarilla, bueno, supongo que se la van a grabar así o no sé, y eso le quita realismo. Esta película también ese punto al grabar, pues también con el traje, con todo, se siente tan real, las escenas de balanceo se sienten tan... O sea, desde el principio, recuerdo, son tres escenas impresionantes, tres momentos impresionantes. El principio, cuando Peter termina con Gwen, tal cual que empiezan a hablar un poco del papel del hombre araña, si lo mencionan. Esas escenas y la pelea con Electro son hermosas. Simplemente aquí se puede ver, como decimos, ¿no? El mejor balanceo de toda la saga. Y esa escena de la pelea con Electro, la pelea final más que nada, es la mejor escena de pelea que hemos tenido desde hace mucho. O sea, se pone muy a la par de las escenas de pelea con el Doctor Octopus. Y lo mejor es que aquí son escenas en el aire, porque las peleas con el Doctor Octopus son en el tren, están peleando, está chido, puro golpe, pero aquí son peleas en el aire. Aunque a veces se queda raro Electro, aquí se ve imponente y también el soundtrack que acompaña es muy bueno. Es muy bueno, sí. También. Es que también el soundtrack de esta película siento que. En la primera estaba bien, pero esta todavía lo mejoraron aún más. No siento, esa es la opinión de su servidor, que llega al nivel del soundtrack de Danny Elfman, pero sí, con el paso del tiempo me he dado cuenta que es un soundtrack que la verdad, al menos en la batalla final, queda increíble. Y como bien dice Mike, Electro en algunos puntos, que ya vamos a hablar de él, ya hablaremos de él más adelante, pero en algunos puntos sí se ve se ve muy cómico, pero al menos en la pelea final se ve muy imponente, es una pelea súper fluida, que yo diría que está a la par de la pelea del tren, y eso que la pelea del tren, pues sigo diciendo que es de las mejores peleas, y esa que era más viejita, con una tecnología más antigua, veámoslo así, de grabación, pero esta escena es hermosa, así de fácil. Totalmente, como lo dice Jake, son cosas muy buenas de esta película, por eso es que yo a veces digo que esta película se le trata un poco mal. A esta película sí hay cosas que quedan a lo mejor sueltas, a lo mejor cosas que son malas de la película, pero tiene muchas cosas muy buenas. Para mí es mejor que la primera y por mucho. Ok, 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 me parece bien. Y al final daremos nuestra conclusión general y pues tal vez reflexionemos algunas situaciones. Pero ahora pasemos. Si las escenas de balanceo. Ve el TikTok que te mandé antes de que hablemos del soundtrack. A ver, a ver, güey. No. Chale. Pobre güey. Pobre güey. No nos dio tiempo ni de ni No. de llorar su muerte por la música que nos pusieron. Ay, no. Ok, ok. Espérate, deja recuperar. Ok, ok. Ah, es buenísimo. ¿Lista? Y si decíamos que las escenas de balanceo eran buenas, esto también lo complementa con una de las mejoras más impresionantes que al menos a mí cuando lo vi en el cine me encantó y yo dije, ok, esta película va con todo, que bueno, al final dije, tal vez no, pero al menos la primera impresión del traje, es que
La presentación del traje se me hizo tan impresionante. Dije, wow, wow, wow. ¿Qué pasó con ese traje que no me terminó de convencer? ¿Quién me escuchó y dijeron, no manches, quiten esa cosa y pongan un traje bonito? No lo sé, ¿tú qué piensas de ese traje, Mike? Es el traje definitivo, es el traje que tiene que ser el traje. Porque donde se les ocurra ponerme a Andrew Garfield con el traje de The Amazing Spider-Man, uno los voy a golpear. Este es el traje, es la mejor adaptación, a lo mejor no de cómics, la mejor adaptación de traje que hemos visto en el cine. Es un traje hermoso. Todo lo que tenía mal en el primer traje, este lo corrige de manera muy buena. Una araña medio despintada, no, pum, una araña impresionante. Ojos amarillos porque los lentes eran amarillos, no. Ojos blancos grandotes muy bonitos. Todo el traje es muy bonito. La verdad, sí, es que, o sea, no sé qué pensaron con el primer diseño del traje. Ya mucha gente, ahora curiosamente mucha gente ya dice, no, es que el primer traje está perfecto, que quién sabe qué. Yo recuerdo que al menos cuando salió esta película todos dijimos de que obviamente fue una mejora sumamente significativa y yo me mantengo en ese punto. El primer traje, ok, ya lo aprendí a querer un poco, pero es que, como dice Mike, este traje corrige todos los defectos del traje pasado y es que, ok, si estás adaptando una versión del Hombre Araña más cómica, menos seria, pues el traje tiene que reflejar eso, un poco más de, pues no sé si decirlo de alegría, un poco más de emotividad en el personaje. Y es que, no lo sé, es decir, recuerdo todas las escenas con el traje y sí, yo diría que es el traje definitivo. Sí, no es el más apegado a los cómics, el más apegado a los cómics creo que fue el de Civil War de Tom Holland, pero es el traje que más me ha convencido realmente. ¿Y sabes qué más tiene? A lo mejor entiendo por qué hicieron ese primer traje así. Querían que se diferenciara de gran forma del Spider-Man anterior. Pero este traje tiene tantos puntos muy buenos que me cuesta entender por qué lo vimos tan poco tiempo. Era un traje que tenía muchísimo potencial. A mí me encantaba. Es a lo mejor algo de lo que me tiene más emocionado. Quiero ver si van a mantener el traje. No sé, ya hablaremos de eso a lo mejor un poco más adelante, pero era un traje muy bueno. Pero, ¿qué más era muy bueno de esta película aparte, Jake? También siento que aparte de la evolución del balanceo, aparte de la evolución del traje, hubo una evolución muy buena con el soundtrack. Y es que ya le habíamos dicho hace unos puntos atrás. Pero es que el soundtrack, ok, no considero que sea la obra maestra de Danny Elfman, que te pone la piel de gallina. Pero funciona, o sea, funciona y hasta lo recuerdo en la batalla contra Electro, como dijo Mike. Y es un soundtrack, el tema principal es increíble, o sea, se los digo de verdad, esta es la canción que yo espero que aparezca cuando Andrew Garfield aparezca en No Way Home. Si aparece esta canción, ya está. Me siento feliz, voy a gritar en la sala. Y no lo sé, no sé tú qué piensas, Mike. ¿Te gustó el soundtrack de esta película? Es que el soundtrack de esta película, bueno, vamos por partes. El soundtrack de Danny Elfman funciona porque es un soundtrack acorde al tiempo donde estaba esa película. Es un soundtrack muy orquestal, es un soundtrack que va nada más de ambiente, pero es que este soundtrack es un poco más de acuerdo a esta época y tiene unos temazos impresionantes. El de la batalla de Electro, cómo empieza a hacer como música dubstep, música Dubstep. electrónica, es buenísimo. Cómo se alcanza a ver hasta en las torres, cómo sube o baja la resonancia del sonido. Muy bueno. Como le mandé hace un ratito a Jake un TikTok. La canción de Alicia Keys que cierra esta película es una canción buenísima. A mí me gusta mucho este soundtrack, comparándolo con las películas de Tom Holland, a lo mejor que es como una comparación más directa, ¿cómo decirlo? Más justa, porque el soundtrack de las películas pasadas va un poco más por la cuestión orquestal. Me parece un muy buen soundtrack y como lo dice Jake, si van a meter a Andrew con su tema original, va a ser impresionante. ¿Y qué decir de si van a meter a Toby con su tema original? Porque ese de verdad va a ser el momento. Ese es Que el también momento realmente. quiero recalcar que Jake ya dio por asegurado que vamos a ver a Andrew cuando hace unos meses a lo mejor era un poco más reservado sobre el tema. Ya totalmente, ya con tantas filtraciones, con tantos rumores, con cosas que pues obviamente no queremos mencionar para no arruinar la experiencia, pues la verdad creo que no lo sé, sería muy raro no verlo. Todavía no está en el imposible, pero ahora sí la balanza yo diría que está en un 90-10, 80-20, como quieras verlo. Pero, gente, estamos muy emocionados, la verdad.
Pero prosigamos con esta saga. Sigamos, prosigamos, y pues como yo lo comenté un poco, una pena que no hayamos visto más de este Spider-Man y se veía hacia el final de la película que Sony estaba preparándose para darnos más de este Spider-Man. ¿Por qué? Porque las escenas finales nos preparaban para algo muy importante. Desde el momento en el que Harry manda a este señor misterioso a Oscorp, empezamos a ver cosas bastante interesantes. Vemos unos tentáculos de Octopus. En alguna versión llegamos a ver un simbionte. Llegamos a ver, este, no, si no mal recuerdo, las alas del buitre. El planeador del Duende Verde que al final se lo llevan a Harry. ¿Qué más? La armadura de Rino, que es Ajá. lo que desencadena nuestra escena final. Y creo que esas son las cosas como importantes, ¿no? Pero ¿a qué nos estaban preparando, Jay? ¿Qué era eso que Sony tenía en sus planes? Pues básicamente lo que creo que ahorita estamos viendo o vamos entre comillas de camino en No Way Home, que es la introducción de los seis siniestros. Y es que sí, Sony ya como que desde un inicio ha tenido ese cosquilleo de hacer su pelea definitiva de los seis siniestros contra Spider-Man, que hasta parece ser que hasta ahora se les va a cumplir, no lo sé. Pero sí, nos estaban preparando para algo totalmente grande. No solo en esa escena, si no mal recuerdo, cuando Harry está viendo los archivos que le deja su padre de Oscorp. He visto ya muchas capturas recientes donde toman así como un acercamiento más y se muestran muchos archivos, o sea, nombres, no me hagan mucho caso, pero creo que hasta sale el nombre de Morbius, de Venom, o sea, muchos archivos que evidentemente nos daban a entender de que esto iba para algo más, algo muy grande, que tristemente nunca logramos ver y no sé si lo lograremos ver, la verdad lo dudo mucho, pero bueno, al final la esperanza es lo último que muere. Va a ser complicado, como lo dice Jake, que lo podamos ver. La fe no va a morir, esperemos que exista ese sexto siniestro. Pero pues si no, vamos a tener algo muy parecido. Y se supone que, como les decimos, no hemos tenido dosis nerd porque es meternos directo a los spoilers. Pero creo que de los últimos reportes que vimos es que Sony sí tenía en mente ya preparar una película de los seis siniestros. Entonces, pues veamos para dónde nos van a llevar después de No Way Home. Totalmente. Y pues ahora sí, terminemos con uno de los puntos a mi ver más importantes que sí fue bueno, entre comillas, o sea, fue bueno y a la vez desgarrador, pero esto hizo que la película también se salvara mucho, o sea, si su trama pues estuvo medio, este punto de la película hizo que dijeras, ok, sí valió la pena verla, porque si dijimos que la relación de Gwen y de Peter era perfecta, era lo que todos buscábamos, imagínate el impacto de destruir esa relación en cuestión de segundos, o sea, la muerte de Gwen Stacy, algo que evidentemente creo que no muchos conocíamos en ese entonces, o los más jóvenes no conocíamos. Los más veteranos ya sabían a lo que se enfrentaban, pero creo que tanto Mike y yo no nos la veíamos venir. Y hasta recuerdo cuando vi esa película en el cine dije, nah, no se va a morir, va a despertar al final. Y yo de, ¿eh? ¿Por qué están en un funeral? Nah, es bait, ¿no? Se debió morir alguien más. Se murió Harry, ¿no? Y pues ahí va a salir Gwen. Y no, sí, sí, sí se murió Gwen. Un momento que me atrevo a decir que es de los más impactantes del cine. No sé tú qué piensas, Mike. Se los dije, hay una razón por la que yo lloro cada que veo esta película, hay una razón por la cual yo no veo esta película mucho, y es que la muerte de Gwen se siente mucho porque es un personaje que quieres mucho desde la primera película. Es un personaje de esos con los que sí llegas a conectar, y aparte es una muerte muy lenta, o sea, ¿por qué es lenta? Porque empiezas a escuchar el discurso de nuevo, y eso le agrega un tono de tristeza incluso mayor. Yo recuerdo que la primera vez que veía la escena en el cine la sentía incluso más lenta, porque veías cómo empieza a caer, empieza a hablar de que mañana no vamos a ver a nuestros amigos, disfruten a su familia, y dices, no, por favor, y luego incluso llegas a ver como si la telaraña fuera una manita, y dices, no, güey, agárrala, por Dios. Es doloroso. Es dolorosa, es una escena muy dolorosa y como bien dices, es una escena que totalmente de acuerdo. Cuando la vimos en el cine se sentía eterna, o sea, desde que Harry secuestra a Gwen, que cae en la torre de reloj y todo eso, es una escena que empieza a dolerte desde ahí y aunque no sepas nada de cómics, tienes el presentimiento de que algo malo va a pasar. Que hasta creo que le hicieron su homenaje en Venom 2, que se me hizo manchado porque revivieron sentimientos de uno. Pero, wow, siento que esta escena de verdad trascendió mucho y hasta diría que superó a la escena del cómic original. Y aparte de que le hicieron su homenaje en Venom 2,
Le van a hacer su homenaje en No Way Home. Ya está en Vamos a el ver trailer, lo cómo termina tenemos. eso. Vamos a ver cómo termina eso. ¿Sabes qué me encantaría a mí? Bueno, eso lo vamos a hablar después. Pero algo que también le agrega mucho impacto a esta escena es la reacción de Andrew. Ahí sí nos deja ver que es un actorazo. ¿Cómo le empieza a hablar a Gwen de que, pues, no Despierta, puedo sí. ni describirlo, es muy doloroso. Es una escena dolorosamente perfecta y que yo siento que al final de cuentas esto le dio un plus a la película para decir, ok, valió la pena verla, la verdad. Totalmente. Pero pues bueno, ya después de dejar todo este dolor por Gwen, vamos a entrar con el dolor por las cositas que pueden llegar a ser un poco malos de esta película. Y aquí tenemos notado que los villanos son en general malos. ¿Por qué en general malos, Jake? Porque ninguno conecta con nada. O sea, si decíamos que Spider-Man 3, al menos Harry conectaba contigo, en esta, al menos yo, ninguno conectó. Y tuvimos tres igual. Tuvimos a Harry Osborn, al nuevo Harry Osborn, que igual sentí que fue una inclusión súper forzada, a diferencia de la trilogía de Sam Raimi, que desde el minuto uno se sintió esa relación orgánica. Aquí no, aquí se siente como que era necesario para la trama, era necesario para matar a Gwen. Y Rhino, también un personaje que pues, en los cómics nunca fue tan importante, pues aquí de plano es menos que no importante, veámoslo así. Y Electro igual, o sea, es decir, tomaron tres personajes, o sea, tomaron al Hobgoblin, a Electro y a Rhino, tres de los personajes que a mi ver no son tan imponentes, y en lugar de darles ese potencial que lo vimos con El Hombre de Arena, con Sandman, no, o sea, los nerfearon todavía peor. Electro a nivel es de las peores versiones que he visto. El traje, bueno, la apariencia de Electro es absurda, es ridícula, no me convence. Y me duele, ¿sabes? Es decir, después de ver varias interpretaciones, varias actuaciones de Jamie Foxx, como su papel de Django, o en una película que yo vi que ahorita no recuerdo su nombre, me duele ver cómo fue rebajado este actor a ser la burla realmente. Como lo dice Jake, muchos de los problemas de los villanos, al menos para mí, también pasan por sus aspectos. Los tres tienen diseños que rozan lo ridículo, que rozan lo inexplicable. Como lo dice Jake, Jamie Foxx, un actorazo, un actor que te puede dar una actuación de Oscar. ¿Lo pones a hacer un bufón? No, Duele. no me gustó eso. Totalmente de acuerdo con que es uno de los puntos más bajos. Pero yo creo que sí era de los actores que merecía esta segunda oportunidad. Y qué bueno que se la den en Spider-Man No Way Home. Se ve que lo está disfrutando él. Ayer dio unas declaraciones, se ve que está muy feliz por regresar. Y pues eso a mí al menos me emociona ver que Jimmy Fox sabe que la primera versión fue mala y no nos va a entregar una segunda versión igual de mala, espero. Yo lo que siento, o quiero pensar que va a pasar algo como Deadpool, como lo vimos, de que igual, ¿no? Su primera versión fue pésima, pero ya su versión actual que todos conocemos, evidentemente es muy buena. Y pues mira, ya desde el rediseño, hacerlo un poco más real un poco más parecido al de los cómics, que es en sí, pues básicamente un hombre común que simplemente tiene sus rayos amarillos. No lo sé, al menos yo cuando vi ese diseño me encantó, dije, ok, vamos por un mejor camino que como íbamos en The Amazing Spider-Man 2. Pero pues volviendo al punto ahora sí en general de los villanos, la verdad yo lo siento igual, o sea, sin motivación real, simplemente se volvieron malos porque sí. Electro, pues como Spider-Man se olvidó de él y todo ese rollo, se volvió malo. Y Harry, porque Spider-Man no lo quiso ayudar, se volvió malo. Y Rhino, porque ya era un malo muy malo, pues lo hicieron más malo. No conectas con ninguno realmente. Ese es el problema de estos villanos. Y pues bueno, otro de los puntos que en lo personal a mí no me termina de convencer, que ya se los manejé, bueno, se los estuve comentando en todo este resumen, pues fue que al menos para mí la historia siento que no avanza, siento que quisieran abarcar mucho y al final no lograron abarcar nada. Tenemos el mismo caso que en Spider-Man 3. Digamos que aquí pues tenemos el arco de la relación de Gwen y Peter. Tenemos el punto de Peter teniendo que lidiar con la muerte del Capitán Stacy y alejarse de Gwen. Tenemos el punto de Electro que es malo. Tenemos el punto de que Harry está enfermo. Tenemos tantas subtramas realmente que al final siento que la única que conecta es la de Gwen y Peter. Y las otras, pues, se sienten como un relleno y un relleno que tristemente arruina la película.
Y como tú lo dices, hay muchas subtramas, pero creo que la importante era la de Gwen y Peter y esa la desarrollaron de una forma muy buena. Las demás sí quedan muy flojas. A lo mejor, querían dejar muchas abiertas por esas películas que van a hacer después, pero pues no se dio la oportunidad. Sí hay muchas cosas que no funcionan en la trama, pero cuando me refiero a esta película por la trama, siempre me centro mucho en la historia de Peter y Gwen y a mí en lo personal se me hace muy buena. Pero pues bueno, hay una trama en específico que vaya, que Jake tiene muchas ganas de hablar. Hay una trama en específico que Jake quiere exponer su punto de vista. Yo, como les dije, es un punto que a mí me parecía bueno, pero Jake tiene algo que comentarnos acerca de la trama de los padres de Peter. Ok, ahora sí, vamos con toda. No, no es cierto, la verdad, mi problema con esta trama es que al final de cuentas, si les dije, ok, la trama de Harry es un villano, ok, es un villano, pues es malo, fin, ¿no? La trama de Electro es un villano, fin, ¿no? La trama del Capitán Stacy en la mente de Peter, bueno, ok, es un punto de que Peter tiene que superar. Pero el punto de los padres de Peter no tiene sentido realmente. Es decir, ¿qué valor le da la película? Esa es mi pregunta realmente. ¿En qué ayuda a conocer que los padres de Peter eran científicos, eran genios? Es decir, ¿esto cómo hace que la película avance? No sé tú qué piensas, Mike. Yo creo que en ese punto sí tienes razón, no tiene mucho sentido que nos hagan tanto énfasis en los padres de Peter. Algo que ya había comentado, me parece una coincidencia mm, muy ridícula, por así decirlo, que nos hagan pensar que la araña que picó a Peter estaba destinada a picar a Peter porque viene de su padre. Yo sé que a lo mejor manejaron esa trama por un lado que era. Yo me hubiera ido más por el lado de agentes secretos que científicos, que al final es su esencia en los cómics, pero no sé. Como lo digo, es la primera adaptación de sus padres que hemos tenido porque no se les da mucho la importancia en ninguna de las otras sagas. Yo siento que realmente no se le da la importancia por lo mismo, de que al final de cuentas cuando han sacado historias así, como que no terminan de conectar. Y es que siento que hay un problema muy grande de este punto de los padres de Peter. Y es que desde el minuto uno que se nos vendió el personaje del Hombre Araña, desde su primera aparición, el Hombre Araña era un cuate genérico. Es decir, lo vimos en Into the Spider-Verse, que se nos dice, cualquiera puede ser Spider-Man. Es decir, pues cualquiera puede portar la máscara, no tienes que ser especial, no tienes que tener un ADN especial, es decir, a cualquiera, a un vagabundo, a un hombre millonario, a una mujer, lo que tú quieras, lo pica la araña y se puede volver un héroe, ¿no? Al final de cuentas. Que incluso hay una historia, no recuerdo bien cómo se llama, es un niño afroamericano que tiene así como su sueño de que él es amigo de Spider-Man. Y al final de la historia, resumiéndola, digamos de que es un niño que sufre abuso, cosas, digamos, tristes, pero al final de la historia se supone que le pide a Spider-Man que se quite la máscara porque quiere conocer a su héroe. Y digamos que él ve a un Spider-Man afroamericano, o sea, no ve a Peter Parker. Y esto me dio un simbolismo cuando lo leí muy impactante porque es eso. Spider-Man puede ser cualquier persona, no tiene que ser específicamente Peter Parker. Y aquí al meter esa trama de los padres del ADN, de que literalmente, como dijo Mike, ¿no? De que las arañas están modificadas para Peter, le quita ese sentimiento al personaje que incluso lo transmite Sam Raimi. Que Spider-Man no tiene que ser una persona excepcional, puede ser cualquiera. Es lo que a mí no me convence de este arco y que realmente pues, le resta muchos puntos a mi ver de esta película, de esta saga realmente. Ah, porque me están diciendo que fue una porque sí necesito algo. Va. Ya vamos directo a la crítica, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Pues sí, como dice Jake, esa trama a lo mejor queda un poco suelta, pero pues vámonos ya directo a la parte de la crítica y en general, vamos a hablar en general de la saga. Es una saga que para hacer un reinicio del personaje creo que llegó a ser buena. Entiendo por qué a la gente no, a lo mejor esa segunda película no le gusta tanto, pero tampoco creo que haya sido una adaptación mala, ¿sabes? Creo que tiene muchas cosas muy memorables. La relación de Peter y Gwen, como lo hemos recalcado mucho, es lo mejor de la saga. No, no hay duda alguna. Yo creo que sí. Me hubiera costado mucho
ver una tercera película sin Gwen. No me imagino por dónde lo hubieran llevado. Creo que a lo mejor somos afortunados de no tener que haber visto esta tercera película. No sé qué rumbo le hubieran dado, la verdad, porque mucho de esta película, de su éxito, caía en la relación de Peter y Gwen. Entonces, iba a ser complicado que nos dieran algo que nos gustara a los fans. Eh, Andrew Garfield como Spider-Man fue muy bueno. El favorito de muchos, el favorito de varios. Yo creo que en general es una saga buena. No hay saga mal, bueno, iba a decir que no hay saga mala de Spider-Man, pero creo que esa opinión me la guardaré para el próximo video. Me parece perfecto, Mike. La mejor decisión que pudimos tomar. Pero bueno, o sea, centrándonos de nuevo en esta saga, pues la verdad, como bien dijo Mike, es una saga un poco extraña e incomprendida hasta la fecha que uno sigue luchando por darle ese cariño. Pero lo que siempre voy a reconocer es de que Andrew Garfield y Emma Stone hicieron un papel impresionante. Y Andrew Garfield como Peter Parker y como Spider-Man se lució. Y no sé, es decir, es impresionante siempre verlo en las entrevistas cuando habla de Spider-Man, ver su cómo el impacto que le genera este papel y todo ese rollo. Y es que te das cuenta de que Andrew es un verdadero fan de Spider-Man. Por eso creo que su interpretación, pues, aunque el guión no fue muy bueno, aunque los villanos no fueron muy buenos, la trama no fuera excelente, creo que él como Spider-Man funcionaba también porque era una persona, como decíamos, ¿no? Como tú, como yo, que realmente nos apasiona el personaje. Y eso fue lo que le dio como ese cariño que todos le tenemos realmente, y al menos en lo personal, considerarlo como el mejor Spider-Man, como el mejor Peter Parker. Y pues, ¿qué más decir? Es una saga, les digo, incomprendida, pero que aún así creo que fue importante. Y sí, no considero que es la peor de las sagas, ya de eso hablaremos después, hablaremos. Hay una película en específico que tengo muchos conflictos, pero ya sabrán, el siguiente video hablaremos de eso más a detalle. La motivación a estos videos es que se viene el evento del ciclo, como ya lo hemos estado diciendo, y hay que hablar de las expectativas de los personajes para No Way Home. ¿Qué personajes en específico? Vamos a hablar de Electro, que sabemos que va a estar de vuelta, el Lagarto, que también sabemos que va a estar de vuelta, y Andrew Garfield como Spider-Man. Ok, ¿qué esperaríamos de Electro? Empecemos con él. Yo diría que obviamente esperaría una versión un poco más interesante, menos bufón realmente. La verdad, yo siento que para Electro lo tienen súper fácil. Con Electro y con el Lagarto, ya que son villanos que los cómics, como les dijimos, pues la verdad no son muy relevantes. Así que la verdad es hacer una buena adaptación. Veamos qué es lo que pasó con Mysterio y con Buitre en la saga de Tom Holland. La verdad, los lograron hacer unos villanos muy memorables, por lo mismo de que en los cómics no tenían tanta relevancia. Así que yo diría que tanto para Electro como para el Lagarto es lo mismo. Pueden hacer cosas muy impresionantes, obviamente con la dirección adecuada, que es lo que yo esperaría ver, ese punto, la verdad, en No Way Home. Y con con mucho de que funcione o no funcione en los villanos va a pasar más que nada con Electro, con que trabajen bien a Max Dillon, porque el personaje de Electro no tiene mucho que desarrollar, es simplemente darle una buena motivación, es darles un argumento sólido. Aquí no hablamos de mantener una esencia como lo hablamos con Duende Verde o Doctor Octopus, porque mucho de los problemas de estos personajes es su esencia, más que nada. Entonces, nada más con que los trabajen bien, tendría que salir todo bastante bien. Aquí sí un lavadito de cara, un lavadito de sería, no estaría nada mal, ¿eh? La verdad creo que todos estaríamos muy de acuerdo. Totalmente. Pero ahora sí, hablemos un poco de la aparición bueno, lo que especulamos de la aparición de Andrew Garfield. ¿Tú qué esperarías, Mike, de este personaje? Yo, ¿qué espero de este personaje? Varias cosas. Este personaje tiene que mantener esa esencia de ser el Spider-Man. ¿Cómo decirlo? El Spider-Man de Tobey tiene que ser el Spider-Man con experiencia. El Spider-Man de Tom tiene que ser el Spider-Man sin experiencia. Este Spider-Man tiene que ser un punto medio. Este Spider-Man tiene que ser el Spider-Man que traiga la comedia al grupo. Este Spider-Man tiene que ser el que a lo mejor sea el más ingenioso, el más hábil. Pero algo que yo espero mucho y que no sé si lo vayan a hacer, pero cuando vi el tráiler pensé mucho en esto. Yo quiero ver si este va a ser el Spider-Man que se reivindique al final salvando a MJ. Sí, impresionante, totalmente, Mike. Creo que sí, o sea, igual como creo que en ese punto sí nos mantenemos los dos. La verdad, tanto el Spider-Man de Toby y el de Andrew son unas adaptaciones impresionantes. No queremos que cambien nada, simplemente lo adapten con Tom Holland.
realmente es lo que a nosotros nos gustaría. Pero sí, como bien dice Mike, esa escena de la manita, la verdad me agradaría mucho. Sería como ese cierre a la herida que tenemos desde la muerte de Gwen. La verdad quedaría perfecto y me recordaría mucho al punto un poco de Superior Spider-Man con la caída de Ana María, cuando Spider-Man la logra salvar, que hasta lo dice, ¿no? De puede que fallé con Gwen, pero no fallaré con esta chica, ¿no? Me gustaría ver eso tal vez con MJ. Sería algo perfecto para mí. Totalmente, igual a mí me recuerda mucho la parte de Spider-Gwen cuando va a visitar el universo de Miles, que salvan a su Peter Parker porque ella no pudo salvar al suyo. Entonces son muchas cosas, esa parte de salvar a alguien que tú no pudiste salvar. Aunque aquí no es Gwen, es el interés amoroso de Peter, es una persona importante para Peter. Entonces tiene que ser, puede ser un momento muy importante, aunque a lo mejor a muchos fans nos gustaría que no fuese así, pero no lo sé. No lo sabemos, pero bueno, al final de cuentas, pues ya estamos a nada, gente, ya estamos, pues ya la siguiente semana estaremos literalmente ya a menos días. La emoción súper a tope, estamos muy emocionados. Esperemos no tragarnos algún spoiler que literalmente nos arruine la película. Yo quiero creer que no, porque incluso pues ya hubo la función de prensa, solo dieron 40 minutos, eso hace pensar que tienen muchas cosas importantes que guardar. Y eso nos mantiene también con la expectativa de que no va a haber tantas filtraciones agresivas, pero esperemos que Es- así sea. Esperemos, pero Hay que tener hay, fe. hay una cosa que pensé el otro día y que esto no sería una filtración de ninguna forma, pero ¿qué pasaría si llegan Toby y Andrew a la alfombra roja el día 13? Mm, mm. Bueno, o sea, es como decimos, realmente ya tenemos como esa idea de que sí van a salir. La cuestión ahora no es de si sí van a salir, más bien la pregunta es cómo, en qué momento de la película y qué participación en la película van a tener realmente. Al menos esa es mi cuestión, ¿no? No sé tú qué piensas, pero ya en este punto, la verdad, con los villanos, con el soundtrack, con varios detalles que han tenido, pues la verdad yo digo, sí van a salir, pero ahora la cuestión es qué relevancia van a tener en la película. Como lo dice Jake, totalmente la razón. Ese impacto que vamos a tener, simplemente hoy cuando escuchamos ese, no sé si ya lo dijimos, pero bueno, no, hoy cuando escuchamos el soundtrack filtrado, la emoción ya te empieza a llenar, pero yo no me puedo ni imaginar lo que va a ser ese primer momento cuando los vea. Son muchos años, son 12 años, no, más. Sí, 12 años Toby. para Toby, 7 para Andrew y no sé, puede ser uno de los Wow. momentos más emotivos del cine. Es mucha la expectativa que tenemos con estos dos personajes. A lo mejor aquí ya podemos hablar un poco más de eso, porque en la próxima película no vamos en el próximo resumen no vamos a tocar tanto este punto, porque vamos a hablar directo de Tom. Este, yo la verdad esto es uno de los eventos que nunca pensé que fuera a llegar a ver. Y simplemente pensar de niño que nunca pensé la posibilidad de ver a esos tres Spider-Man juntos es una oportunidad muy bonita y ojalá que sí se dé y que lo veamos de buena forma y no sea simplemente un repartidor de pizzas y un científico. Totalmente, totalmente de acuerdo. Comparto tu opinión, Mike, de que si estamos ante el evento del siglo, veámoslo así, o el troleo del siglo también puede ser, pero la verdad no lo sé, en este punto ya estamos con la expectativa muy alta, tenemos muchas pistas como dijimos, tenemos mucha confianza en que van a salir, y al final de cuentas, pues sí, este es como el sueño de todo niño de ver a sus tres Spider-Mans, o a su Spider-Man favorito, cada quien tiene su favorito. Creo que ya llegamos también nosotros a este punto de que al final, aun con sus errores de Tom Holland o lo que tú quieras, creo que es un buen Spider-Man. Ya lo hablaremos también en su momento. También tiene cosas rescatables su versión. También te les digo, tengo muchas ganas de hablar de él. No tanto para tirarle tomatazos, sino para tirarle esperanza con esta nueva película. Pero sí, totalmente de acuerdo. Estamos ya nada, gente, así que la emoción, pues al límite. ¿Algo más que quieras decirnos, Mike? No, te dejo ya directamente para que vayas a despedir a nuestra audiencia. Muchas gracias por escucharnos y pues los dejo con Jake. Pues gente, ya nos escucharon. Estamos a nada, literalmente a nada de ver esta película y pues lo último que nos queda como en nuestra lista de pendientes es hablar de Tom Holland, de su saga,
Una saga que, para adelantar un poco, pues es extraña también. Si la saga de Andrew es extraña, esa todavía rosa aún más. Tiene cosas, o sea, es tan extraña que tiene cosas que en estas no fallaron y es así, y viceversa, ¿no? Entonces, en serio, tengo muchas ganas de hablar de esta saga, creo que Mike también. Pero bueno, sin más, los dejamos. Espero les haya gustado el video de esta semanita. Ya saben, su like, su compartida, comentario, lo que gusten. Se agradece mucho y pues, gente, ya. Nos veremos muy pronto para hablar de Tom Holland y luego nos veremos aún más pronto para hablar de Spider-Man No Way Home. Así que, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención y pues los veremos en el siguiente videito. Bye bye.